La ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los mitos. Karl Raimund Popper, filósofo de la ciencia del siglo XX. Los antiguos griegos son considerados los promotores de la cultura occidental. La política, la educación, la filosofía, las artes y ciencias, en cierto modo, comenzaron en Grecia. Este desarrollo cultural causó gran influencia en otros pueblos o civilizaciones, como por ejemplo los romanos. Los mitos fueron otro legado que los griegos supieron promover. Incluso se conocen hasta nuestros días. Antiguos poetas griegos del siglo VI a.C., como Homero y Hesíodo, hablaban de un periodo anterior a la historia conocida. Para los griegos clásicos, estos mitos significaban fábulas o cuentos populares que servían para dar lecciones moralizadoras o también para dar cierta explicación al mundo físico o espiritual que los rodeaba. Hasta mediados del siglo XIX, se pensaba que los mitos griegos eran simples cuentos fantásticos que no tenían un fundamento histórico. Pero, aunque se supone que estos mitos eran el reflejo de su gran imaginación, algunos de ellos tienen raíces en algo real. A simple vista, el relato del laberinto del Minotauro goza de ser un cuento fantástico. Pero, ¿puede esta historia ser algo más que un simple mito? El laberinto y el Minotauro, entre el mito y la realidad. En 1870, un pionero alemán en la arqueología llamado Heinrich Schliemann, posiblemente cautivado por la obra del poeta Homero, La Ilíada, siguió el rastro hasta encontrar unas ruinas de lo que posiblemente había sido la mítica y esplendorosa ciudad de Troya. Según el mito, en Troya se llevó a cabo una de las batallas más épicas del mundo preclásico griego. A continuación, Schliemann, con su afán de demostrar que el mito tenía más toque histórico, se dirigió a donde se suponía que estaba ubicada la ciudad rival de Troya, Micenas. Allí encontró tumbas reales a las cuales Schliemann relacionó una de estas con la tumba del legendario rey Agamenón, quien, según el mito, fue el organizador de las campañas militares para devastar a la ciudad de Troya. Sea cierto o no la guerra de Troya, a partir de entonces se comprendió que posiblemente ciertos relatos de los poetas antiguos quizás contenían algunas verdades que probablemente la arqueología podía respaldar. Esto provocó que la historia se ampliara mucho más hacia el pasado, y que los griegos clásicos no hayan sido los primeros en promover la cultura europea occidental. Estos nuevos descubrimientos entusiasmaron enormemente a otro visionario en la arqueología de la civilización griega. Se trataba de un inglés llamado Arthur Evans. A principios del siglo XX, Evans, empujado al igual que Heinrich Schliemann por los fantásticos mitos griegos, emprendió una aventura que lo llevaría a descubrir una civilización anterior a la época del auge de las míticas Troya y Micenas. Cuando Arthur Evans se encontraba buscando objetos antiguos en los mercados griegos, encontró unas pequeñas piedras que traían grabados unas diminutas y desconocidas inscripciones que llamaron profundamente su atención. Según Evans,
Dichos sellos eran de un tiempo anterior a la del periodo del legendario rey Agamenón, por lo cual concluyó que antes del auge de la belicosa Micenas había existido otra civilización posiblemente igual de impetuosa. Siguiendo el rastro de aquellas extrañas piedrecillas, se le informó que eran originarias de la isla de Creta. La isla de Creta está ubicada al sureste de Grecia, en el mar Egeo, y es un punto de cruce entre Europa, Asia Menor, Próximo Oriente y África. Esta magnífica isla tuvo su propio protagonismo dentro de la mitología griega. Según historiadores y poetas griegos, en Creta había numerosas ciudades de las cuales se destacaba Knossos. Según el mito, Knossos en su mayor esplendor fue gobernada por un poderoso rey llamado Minos, quien siendo bendecido por el dios Zeus, logró dominar muchas islas del mar Egeo, abarcando incluso la Grecia continental, teniendo a la ciudad de Atenas bajo su control. Cuando Arthur Evans arribó a la isla de Creta, en 1894, se le informó que las piedrecillas que estaba investigando se las denominaba piedras de leche, y eran frecuentemente utilizadas por las mujeres nativas como un amuleto para amamantar. Se le indicó a Evans que encontraría más de esos supuestos amuletos en un palacio subterráneo, ubicado en Knossos. Aunque le llevó 6 años a Evans obtener los permisos legales para realizar los trabajos de excavación en Knossos, finalmente pudo emprender su investigación. Cuando comenzaron las excavaciones en el año 1900, Evans descubrió algo totalmente inesperado. A medida que continuaba excavando, descubrió un inmenso palacio con cientos de pasadizos y habitaciones. Dichos descubrimientos trajeron a la mente de Evans el laberinto donde, según el mito, se hallaba el monstruoso Minotauro. Incluso se descubrió el establecimiento de un trono. ¿Acaso el trono del mítico rey Minos? ¿De qué trataba el mito del monstruo que era llamado el Minotauro? ¿Y por qué estaba oculto en un laberinto? Según el antiguo mito griego, en las tierras costeras de Fenicia había una princesa tiria llamada Europa. Cierto día, mientras Europa se encontraba con sus amigas cerca de la playa, observó a un majestuoso toro blanco como la nieve, apaciguado en las costas. Cautivada por la hermosura del bovino, se le acercó y empezó a acariciarlo y a jugar con él. Al notar la docilidad que manifestaba el animal, la joven Europa decidió que sería buena idea montarse en su lomo. Inmediatamente, el imponente toro, teniendo a la princesa Europa montada sobre él, comenzó a correr hacia el mar y empezó a nadar con dirección a la isla de Creta. Cuando ambos arribaron a Creta, aquel toro blanco reveló su verdadera identidad y adquirió la forma de un hombre. ¿Quién era este ser que había secuestrado a la princesa Europa a la isla de Creta? Se trataba del mismo dios Zeus materializado, quien, como en otras oportunidades, se valía del engaño para cautivar a mujeres
con las cuales deseaba acostarse. De esta inimaginable relación, Europa tuvo 3 hijos. Uno de ellos fue Minos. Tiempo después, el rey de la isla de Creta, llamado Asterión, tomó a la princesa Europa y se casó con ella. El rey incluso aceptó gustosamente adoptar a los hijos de su nueva reina. Pasaron varios años y cuando Asterión murió, Minos tomó el lugar de rey y para demostrar que tenía el favor de los dioses sobre el de sus hermanos, solicitó al dios del mar, Poseidón, que hiciera salir del mar un toro igual al que tiempo atrás había cautivado a su madre para luego sacrificarlo en su honor. Minos no tardó en ser complacido por el dios Poseidón. Un fastuoso toro blanco surgió de las aguas del mar. No obstante, el rey Minos quedó tan impresionado del imponente ejemplar bovino que optó por conservarlo y por ningún motivo sacrificarlo al dios. Los dioses griegos no solían perdonar esta clase de faltas, por lo cual Minos no se libraría del castigo. Poseidón provocó que la esposa del rey Minos, Pasífae, se enamorase locamente de aquel toro divino. Poseída de obsesión, Pasífae secretamente solicitó a un ingeniero ateniense llamado Dédalo que le fabricase un armazón en forma de vaca con el propósito de engañar al toro y poder yacer con él. Una vez completada la obra de Dédalo, se produjo un caso aberrante de zoofilia entre la reina Pasífae y el toro. De esta antinatural relación, Pasífae engendra una criatura espantosa, mitad hombre, mitad toro, conocido como el Minotauro. Minos, al descubrir este perturbador y horripilante acontecimiento, decidió ocultar al monstruo. Obligó al ingeniero Dédalo que le construyese un enorme laberinto donde la criatura pasaría el resto de su vida. Encerrado en el oscuro y tenebroso laberinto, el Minotauro era alimentado con personas vivas. ¿Quiénes eran los desdichados que servían de alimento para el monstruo? Como el gobierno de Minos subyugaba a otras islas y pueblos de la Grecia continental, obligaba a estos a pagar un tributo de jóvenes que servían para alimentar a la bestia. Entre las ciudades que se encontraban bajo su dominio se hallaba Atenas. En Atenas gobernaba el rey Egeo, y éste tenía un hijo llamado Teseo. Teseo no era un príncipe ordinario, sino que su origen también estaba rodeado de sucesos divinos. Según se rumoraba, su verdadero padre era el mismísimo dios Poseidón. El joven Teseo, cautivado por la trayectoria de su héroe Heracles, ya se había enfrentado a numerosas hazañas donde puso a prueba su fuerza y notable valentía, asesinando gigantes y monstruos que acechaban a las personas. El príncipe Teseo ya era muy reconocido en Atenas como un importante cazador de monstruos. Cuando se acercó el momento en que Atenas debía entregar a 7 jóvenes y otras 7 doncellas como tributo al rey Minos para alimentar al Minotauro, Teseo tomó la memorable decisión de ofrecerse él mismo como sacrificio. En realidad, Teseo estaba convencido de que podría vencer al Minotauro y poner fin a la desdichada situación de Atenas frente al gobierno tiránico de Creta.
Cuando el barco de Teseo arribó a Creta, Ariadna, hija del rey Minos, quedó totalmente impresionada por el joven héroe y se enamoró perdidamente de él. Sin dudarlo, Ariadna ofrece secretamente su ayuda al príncipe ateniense para asesinar a su monstruoso hermano a cambio de que éste se case con ella y se la lleve consigo a Atenas. Teseo acepta la propuesta de Ariadna y ella le entrega al héroe un ovillo de hilo. Cuando por fin Teseo entra al tenebroso laberinto, ata a uno de los extremos del hilo a la puerta de éste, y con el ovillo en la mano avanza valerosamente hasta encontrarse con el Minotauro. Cuando encuentra al monstruo, el duelo se desencadena, y aunque el Minotauro poseía una fuerza y agresividad sobrehumana, Teseo logra vencerlo con sus propias manos. Muerto el Minotauro, Teseo logra salir del laberinto siguiendo el recorrido del hilo hasta hallar la salida. Una vez más, Teseo había triunfado, logró vencer al Minotauro y regresó victorioso a Atenas, librando por fin a su ciudad del gobierno del rey Minos. Este singular mito del Minotauro y el laberinto, que hasta comienzos del siglo XX se creía una completa invención de los griegos antiguos, penetró en la mente de Arthur Evans. Por tal motivo, cuando Evans logró desenterrar el extraordinario palacio de Knossos, no solo resucitó parte del mito, sino que sacó a la luz toda una asombrosa civilización desconocida hasta entonces. Evans llamó a esta civilización Minoica, movido por la idea del legendario rey Minos. El palacio de Knossos había sido un edificio colosal. Tenía una dimensión de 17.000 metros cuadrados construidos y poseía más de 1.400 habitaciones. Aunque a esta edificación prehistórica se la denominó palacio por el hecho de que contaba con una sala de trono, en realidad se trataba de todo un núcleo urbano formado por viviendas, baños, santuarios, almacenes y talleres. Los minoicos posiblemente no guardaron una planificación lineal al construir el palacio, sino que ubicaron las habitaciones en diferentes pisos unidos por escaleras e intrincados pasadizos. Esto reflejaría para cualquier visitante la imagen de un verdadero laberinto. Un destacado desarrollo de los minoicos digno de mención es su gran avance relacionado al drenaje y conducción del agua. A través de sistemas de tuberías y cisternas trasladaban el agua de lluvia por canales subterráneos. Todo un adelanto tecnológico para una época tan arcaica. Dentro del Palacio de Knossos se encontraron obras de arte plasmados en numerosas paredes. Estos frescos representan vívidas imágenes del estilo de vida de los minoicos. Uno de estos frescos muestra el culto al toro y sus ceremonias. Según las interpretaciones más aceptadas, en dichos ritos participaban jóvenes de ambos sexos y consistía en realizar acrobacias
saltando sobre el lomo de un toro mientras sujetaban al animal por los cuernos. Todo un espectáculo que posiblemente gozaba de un fuerte significado religioso. ¿Acaso este ritual podría haber recreado el origen del mito donde jóvenes eran sacrificados al Minotauro? Es posible que los antiguos griegos hubieran creado la historia del Minotauro a partir de su observación de dichos ritos. Existen además otros tipos de frescos que manifiestan una mirada pacifista de estos minoicos. En estos se puede apreciar pinturas alegres, ilustrando elementos naturales, como antílopes, delfines, jardines, entre otros paisajes e ilustraciones. Estas alegres representaciones, sumado al hecho de que este palacio, al igual que otros descubiertos en la isla, no poseían murallas, ha dado fruto a diversas teorías. Una de ellas afirma que esta antigua civilización formaba parte de una sociedad pacífica que llevaban una vida relajada y que gozaban de placeres sencillos. A pesar del reflejo pacifista de los minoicos, también existen indicios de que en un momento crucial se realizaron sacrificios de jóvenes para complacer a sus dioses, quizás atemorizados ante catástrofes naturales. La fama de los minoicos también se destacó por su amplia red comercial. Comercializaban con otras islas del Mediterráneo e incluso podrían haber formado colonias en dichas islas. Según investigaciones, se sabe que mantenían relaciones comerciales con Fenicia, Mesopotamia y Egipto. Los relatos y mitos antiguos que mostraban a los cretenses como dominadores de los mares pasan a ser hechos casi indiscutibles. Es muy probable que los minoicos no fuesen griegos, y es posible que llegaran a la isla desde la región de Anatolia, Asia Menor. Sin embargo, aportaron sus mitos y costumbres a la Grecia continental. En muchos sentidos, los griegos antiguos veían a los minoicos como la cuna de su civilización. Lamentablemente, hasta la fecha es difícil saber cómo esta antigua civilización llegó a su fin. La hipótesis más aceptada dice que alrededor del año 1600 a.C., en una isla ubicada a 112 kilómetros al noroeste de Creta, llamada Tera, actualmente denominada Santorini, explosionó un volcán. Esta erupción causó no solo el fin de los pobladores locales, sino que dicha catástrofe originó una fuerte ola expansiva que provocó grandes maremotos y terremotos en Creta. Aunque esta catástrofe no ocasionó la total extinción de los minoicos, sí se produciría a partir de entonces un declive en su desarrollo y civilización. Tanto el impresionante palacio de Nosos como otros que se descubrieron en la isla de Creta pudieron inspirar la complejidad del mítico laberinto. En cuanto al toro, el animal sagrado de los cretenses por su gran fuerza y potencial, pudo haber dado pie a la invención del temible Minotauro. Ciertamente, el laberinto del Minotauro provocó el descubrimiento de una antigua civilización que se creía inexistente. En cierto sentido, los minoicos fueron los fundadores de la civilización europea occidental.